Bueno, buenas tardes. Yo soy Julia Barber, soy mastóloga del Centro Mamario del Hospital Austral. En esta oportunidad les voy a comentar brevemente algunos de los extractos que se dieron en los módulos dedicados a pacientes jóvenes y a pacientes añosas en el contexto del meeting virtual de ESMO que se dio a fines de mayo de este año. Con respecto a las pacientes jóvenes, vamos a considerar así a las pacientes menores de 40 años al diagnóstico, que se diferencian por presentar problemáticas específicas como la preservación de la fertilidad, el embarazo, la lactancia, y requerir además un enfoque y un manejo diferente a las pacientes perimenopáusicas o posmenopáusicas. Como uno de los mensajes que se repitieron y creo más relevantes de todo el módulo es tener en cuenta que la edad joven por sí misma, incluso en el escenario metastásico, no es una razón para prescribir terapias más agresivas. Bueno, en este módulo se presentó la actualización de las guías de ESO y ESMO para el manejo del cáncer de mama en pacientes jóvenes. Para ponernos un poco en contexto, hay un descenso de las muertes por cáncer de mama, muchas mujeres jóvenes tienen un excelente pronóstico, vemos un aumento de la edad materna al primer embarazo, sobre todo en países desarrollados, la infertilidad secundaria al tratamiento y la tendencia a la hormonoterapia prolongada y la supresión de la función ovárica tienen un gran impacto en la calidad de vida y en el distrés emocional. Todo esto hace que las mujeres jóvenes con cáncer de mama enfrenten problemas específicos, sobre todo en la supervivencia, ¿sí? La vida después del cáncer de mama. Bueno, de nuevo, como recomendación general, la edad joven por sí misma no debería ser la razón para prescribir terapias más agresivas. Esta decisión en realidad debería estar influenciada por las características biológicas del tumor, el estadio tumoral, el estatus genético, si estuviera disponible, las comorbilidades y las preferencias de la paciente. Incluso hay pacientes bien seleccionadas, menores de 35 años, que podrían llegar a omitir el tratamiento de quimioterapia. En cáncer de mama temprano, la edad joven es un factor de riesgo para recurrencia local y también para el cáncer de mama contralateral. Por lo tanto, el cuidado de los márgenes de resección y la radioterapia luego de la cirugía conservadora siguen siendo importantes. Las indicaciones de hipofraccionamiento en este grupo de pacientes no cambian con respecto a las de otros grupos. Y acá un concepto importante, la mastectomía en sí no se asocia con mayor sobrevida global en mujeres jóvenes. Por lo tanto, solo debería realizarse si tiene indicación o si es la preferencia de la paciente. Las técnicas de cirugía oncoplástica deberían estar disponibles y ser siempre discutidas con las pacientes que van a realizar cirugía conservadora. Y la reconstrucción mamaria post-mastectomía, por sí misma, ofrece las mismas tasas de sobrevida global que la mastectomía sin reconstrucción, por lo que también se debe ofrecer la reconstrucción a todas las pacientes que no tengan una clara contraindicación, como por ejemplo carcinoma inflamatorio o carcinoma localmente avanzado de inicio que tenga pobre respuesta al tratamiento sistémico. Con respecto a la adyuvancia, las plataformas genómicas que conocemos hoy, que están disponibles, no fueron desarrolladas para elegir ni el tipo de hormonoterapia ni su duración, por lo tanto no se deberían usar con ese fin, y además hacen la salvedad de que la mayoría de los trabajos que se estudiaron en estas plataformas usaban solo tamoxifeno. Todas las pacientes, como sabemos, con receptores hormonales positivos van a recibir hormonoterapia, tamoxifeno por 5 años en bajo riesgo, extendida a 10 años en alto riesgo que puedan tener una buena tolerancia, y la adición de agonistas GnRH para pacientes de alto riesgo de recurrencia que permanezcan premenopáusicas luego de la quimioterapia. Se contraindica el uso de inhibidores de aromatasa sin supresión de la función ovárica en este grupo, y el método para utilizar de supresión ovárica, sea químico o quirúrgico, requiere un balance entre el deseo de la paciente de preservar la fertilidad, la adherencia que pueda tener a las inyecciones frecuentes por un largo periodo de tiempo y el costo de disponibilidad de los métodos. Con respecto a la neoadyuvancia, en pacientes con cáncer de mama triple negativo o asociados a BRCA, la incorporación de platinos aumenta la respuesta patológica completa, por lo que podría ser considerado en neoadyuvancia. Sin embargo, los datos del impacto real de la respuesta patológica completa a largo plazo no son concluyentes y de hecho son conflictivos. Por lo tanto, si bien el uso de derivados de platinos tiene potencialmente un impacto adicional, también lo tiene sobre la fertilidad y la toxicidad, y esto debe ser discutido bien con las pacientes. Con respecto al cáncer de mama avanzado, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 20 a 39 años,
y en la última década se vio las mejores tasas de supervivencia en los grupos HER2 positivos, que son el 80% de los cánceres de mama avanzados, receptores hormonales positivos y triples negativos. Muchos trabajos en cáncer de mama avanzado no incluyeron mujeres premenopáusicas. Sin embargo, a pesar de esto, se sugiere que las pacientes jóvenes con cáncer de mama avanzado y receptores hormonales positivos tengan una adecuada supresión de la función ovárica y luego sean tratadas como las posmenopáusicas, con hormonoterapia, con o sin terapias específicas. Tanto en cáncer de mama temprano como en cáncer de mama avanzado, las terapias sistémicas pueden afectar negativamente la fertilidad y resultar en menopausia precoz. Esto es una causa mayor de ansiedad y estrés psicológico en mujeres jóvenes. A todas las pacientes en edad reproductiva se les debería ofrecer el asesoramiento para la preservación de la fertilidad antes de iniciar una terapia sistémica. Y esto es independiente del del estadio de la enfermedad y de si tienen hijos o no, o cuántos tengan. También todas las pacientes deberían tener asesoramiento sobre métodos seguros de anticoncepción no hormonal. Con respecto al asesoramiento genético, la edad al diagnóstico de una mutación BRCA va a tener distintas implicancias. Una mujer diagnosticada a los 70 años requiere un asesoramiento diferente al de una paciente menor de 40. Por otro lado, una paciente BRCA positiva con cáncer de mama antes de los 40 años tiene un riesgo de un 60% de tener un segundo evento a lo largo de la vida no relacionado con el anterior. Las pacientes tienen que ser alertadas de que la presencia de una variante patogénica puede tener un impacto tanto en el manejo de su propia enfermedad como en alguno de los miembros de su familia. La detección precoz debería estar disponible cuando cuando la identificación de una variante patogénica pueda cambiar el enfoque terapéutico, ya sea implementar una cirugía de reducción de riesgo o la adición de algunos agentes específicos. Las pacientes portadoras de una mutación somática podrían no ser portadoras de una mutación germinal. Si bien hay estudios que nos van a hablar un poco de si estos tipos de mutaciones las hacen elegibles para terapias específicas, en la actualidad el testeo de mutaciones somáticas BRCA no debería ser utilizado como alternativa a la detección de una variante patogénica germinal. El testeo para síndromes hereditarios es un objetivo cambiante en cuanto a quiénes testear, cuántos genes testear y cómo adaptar las estrategias del asesoramiento genético, y necesitamos más datos sobre los genes que están incluidos en esos paneles. En relación a las problemáticas de la supervivencia, a las pacientes que sobreviven al cáncer de mama, se debería ofrecer el uso de análogos GnRH junto con la neoadjuvancia o la adjuvancia para reducir el riesgo de falla ovárica precoz y reducir el daño a la fertilidad. Sin embargo, esto no va a reemplazar a los métodos preestablecidos los métodos establecidos de preservación de la fertilidad, que también deben ser ofrecidos a las pacientes jóvenes. No debería desaconsejarse el embarazo luego del cáncer de mama, aunque muchos de los datos son retrospectivos. Aunque el embarazo no pareciera aumentar el riesgo de recurrencia, se debe tener en cuenta el pronóstico de la paciente basado en el estadio inicial y en la biología tumoral. Las pacientes con receptores hormonales positivos deberían completar al menos 18 a 24 meses de hormonoterapia antes de intentar un embarazo. Y el tratamiento debería ser retomado luego de este periodo, completado según el plan inicial, luego del parto y la lactancia. Algunas de las conclusiones sobre estas medidas las vamos a ver en el estudio Positive, que se finalizó en diciembre del año pasado y están pendientes de mostrar los resultados. Como mensaje para llevar a casa sobre este grupo de pacientes, podemos decir que del 6 al 7% de los cánceres de mama se diagnostican en mujeres menores de 40 años. Todas las decisiones de los tratamientos deben estar dirigidas por el estadio y la biología tumoral y no por la edad. La supresión de la función ovárica debe ser considerada particularmente en pacientes de alto riesgo. Si bien hay muchas opciones, la mejor endocrinoterapia va a ser aquella a la cual la paciente va a tener una mejor adherencia. La hormonoterapia y la menopausia precoz tienen un efecto significativo en la calidad de vida, por lo que atender estas cuestiones va a mejorar la aceptación y la adherencia a los tratamientos. El embarazo luego del cáncer de mama
no está contraindicado, pero debe ser planeado y manejado por un equipo multidisciplinario experimentado. Todas las pacientes menores de 40 años deberían ser testeadas al menos para BRCA1 y 2. El cuidado de la supervivencia debe atender los síntomas de la menopausia precoz, la función sexual, aspectos psicosociales y las consecuencias a largo tiempo, a largo plazo de los tratamientos. Por todo esto, podemos concluir que las mujeres jóvenes con cáncer de mama deberían ser tratadas idealmente en un equipo multidisciplinario. Bueno, hasta acá pudimos resumir brevemente lo que correspondía a las pacientes jóvenes y nos vamos a dedicar un poquito a las pacientes añosas. Vamos a tratar de resumir un poco las nuevas recomendaciones de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica y EUSOMA para el cáncer de mama en pacientes añosas. A modo de introducción, la prevalencia del cáncer de mama en adultos mayores aumenta junto con el envejecimiento de las sociedades occidentales, y esto es también válido para países de medianos y bajos recursos. Se dan algunas problemáticas específicas en este grupo. Hay evidencia limitada de nivel 1, la evidencia en general proviene de análisis retrospectivos y de extrapolación de resultados de trials en mujeres más jóvenes. Estas pacientes tienen diferencias tanto en la biología tumoral como en la presencia de comorbilidades que pueden influenciar tanto la sobrevida global como la sobrevida específica y la toxicidad de los tratamientos. También vamos a tener distintas expectativas para este grupo de pacientes y distintas barreras para los tratamientos. Por todo esto, las pacientes añosas están en riesgo tanto de un subtratamiento como de sobretratamiento. La edad cronológica no siempre es igual a la edad funcional. Por esto, ellos proponen dividir a las pacientes en 3 grupos. Las fit, o que serían en buen estado, son aquellas con buena salud, que podrían tolerar tratamientos en forma similar a las pacientes jóvenes. Las vulnerables, que tienen un alto riesgo de progresar a frágiles y que podrían requerir ajustes en el tratamiento, o soporte a determinadas comorbilidades para poder mejorar los resultados. Por último, las frágiles, que tienen riesgo aumentado de deterioro de la salud y poca resistencia al estrés, y que con frecuencia son solo candidatas a terapias de sostén. Gran proporción de pacientes mayores con cáncer de mama van a morir de otras causas distintas al cáncer, sobre todo en aquellas pacientes que se diagnostican en estadios iniciales. El riesgo acumulado de muerte a 10 años por otras causas va del 3,7% en pacientes menores de 65 años al 33,4% en pacientes mayores de 75. La decisión de indicar tratamientos oncológicos debería tomar en cuenta no solo el riesgo de recurrencia o de mortalidad por cáncer de mama, sino también tendría que considerar este riesgo de cada paciente de morir por otras causas. Con respecto al tratamiento quirúrgico, se les debería ofrecer las mismas cirugías que a pacientes menores y se debe involucrar a la paciente en la toma de decisiones, incluir sus preferencias y evaluar los riesgos y los beneficios. En cuanto a la radioterapia del volumen mamario sigue siendo el estándar de cuidado para la mayoría de las pacientes luego de cirugía conservadora, pero tanto las guías del NICE del 2018 como las del NCCN en 2017 ya definen un grupo de pacientes que podrían omitir la radioterapia teniendo algunas condiciones específicas. Ser mayores de 65 o 70 años, tener bajo riesgo de recurrencia local, haber realizado cirugía conservadora y aceptar realizar hormonoterapia por 5 años. Ahora bien, en tumores no resecables, como el carcinoma inflamatorio localmente muy avanzado o el carcinoma recurrente y resecable, es fundamental estimar la expectativa de vida de esta paciente, definir el riesgo del tumor y tomar la decisión en conjunto. Hay varios trabajos en curso que evalúan la radioterapia en pacientes inoperables después del tratamiento sistémico, pero tampoco incluyen pacientes añosas. A modo general, para pacientes con alto riesgo o sin respuesta a la terapia sistémica va a prevalecer la paliación. Para pacientes con bajo riesgo o con tratamiento sistémico efectivo va a prevalecer el criterio curativo, pero la mayoría de las pacientes se van a encontrar en el medio de este espectro y requieren una toma de decisiones caso por caso. Con respecto a las plataformas, si bien los estudios de expresión multigénica excluyeron pacientes mayores, no debería excluírselas del uso de estas herramientas. Los resultados siempre igual deberían ser tomados en cuenta junto con el estado general de salud de las pacientes e interpretarlos con cuidado. Sobre el tratamiento sistémico,
Las pacientes añosas, bien seleccionadas, en buen estado de salud, podrían ser consideradas para terapia sistémica de forma similar a pacientes más jóvenes. Esto incluye las terapias postoperatorias con capecitabina para enfermedad residual triple negativa y TDM1 en enfermedad residual HER2 positiva. Para pacientes en no tan buen estado, se benefician más de una cirugía inicial que les permita desescalar la terapia sistémica basado en el estadio tumoral según la anatomía patológica. Respecto a las terapias anti-HER, la terapia con trastuzumab por un año es el enfoque estándar en pacientes sin disfunción cardíaca y estadios iniciales mayores a 5 milímetros, pero el bloqueo dual se limita a pacientes con alto riesgo y buen estado de salud. Bueno, se prefieren los esquemas de TC4 o Paclitaxel/12 y tratar de evitar la toxicidad por antraciclinas y la duración de la quimioterapia más allá de los 3 meses. Otras adyuvancias extendidas con neratinib, por ejemplo, no serían apropiadas por el riesgo de diarrea grado 3. En la enfermedad metastásica se prefiere el uso de monodroga a regímenes combinados y se prefieren agentes con mejores perfiles de seguridad. Con respecto a los inhibidores CDK4/6, como el abemaciclib, palbociclib, ribociclib, estas drogas no presentan modificación en la farmacocinética relacionada a la edad específicamente, y son adecuados en pacientes añosas siempre que se pueda hacer un buen seguimiento de los efectos adversos. Con respecto a los inhibidores de la PARP, en realidad en pacientes añosas hay datos limitados. Los estudios de fase 3 como el Olympiad y el Embraca mostraron un beneficio en la sobrevida libre de progresión con olaparib y talazoparib en pacientes BRCA positiva con cáncer de mama metastásico, pero sin impacto en la sobrevida global. Mostraron mejora en la calidad de vida y un perfil de toxicidad más favorable, por lo que podría representar una opción tentadora para pacientes añosas con cáncer de mama avanzado, HER2 negativo, que tengan una mutación BRCA. Por último, pero no menos importante, los cuidados generales son fundamentales en estas pacientes, ya que el cáncer y los tratamientos pueden derivar en distintos tipos de descompensación que puede llevarlas a la depresión, y la depresión es muchas veces subdiagnosticada y subtratada, pero genera un impacto negativo, tanto en la eficacia terapéutica como en la sobrevida, en la adherencia al tratamiento, la habilidad para el propio cuidado, la calidad de vida y los tiempos de hospitalización incluso. Como consecuencias finales de este módulo, para pacientes añosas se necesitan trials específicos que las incluyan específicamente. No hay una edad límite para el tratamiento, sin embargo, la recomendación va a depender del estado de salud, el riesgo de recurrencia, el beneficio potencial de la terapia y la preferencia de la paciente. Y por último, muchas pacientes mayores de 65 años, con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, de bajo riesgo clínico o genómico, que reciben hormonoterapia, podrían omitir la radioterapia luego de la cirugía conservadora, sobre todo aquellas pacientes con comorbilidades. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Juli, muy concreto, rápido. Dijiste que ibas a tardar más de 15 minutos y tardaste 14, Juli, así que estuviste muy bien. Bueno, me aceleré un poco. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, o lo escribe en el chat, o levanta la manito del sistema y lo habilitamos. Y si no hay ningún comentario o pregunta, pasamos a la próxima presentación a cargo de la doctora Diana Montoya. Diana, te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias por conectarse, sobre todo en un día feriado. No sé si voy a ser tan puntual como Julia, voy a intentarlo. A ver si... Perfecto. Ahí estamos. Bueno, contarles Perdón, en que voy a anular mi video. Bueno, no. Contarles simplemente que elegí esta presentación para discutir o para presentar. Es una presentación de la doctora Mónica Morrow. Para nosotros realmente los mastólogos siempre es una referente en relación a los tratamientos de pacientes con cáncer de mama. Ella fue parte de un simposio del rol del tratamiento locorregional hoy y mañana, y específicamente abarcó el área de la cirugía. Había otra exposición específica de radioterapia.
La doctora Mónica Morrow comenzó recordando lo que ya sabemos: las indicaciones de neoadjuvancia han ido cambiando a lo largo del tiempo. En forma inicial eran una indicación absoluta de cánceres inflamatorios o tumores avanzados o componente N2 o N3, y actualmente se extiende a tumores que pueden intentar o desear una cirugía conservadora, e incluso como necesidad o como opción para disminuir un vaciamiento axilar. La decisión quirúrgica después de la neoadjuvancia puede diferir de acuerdo a los tumores si hayan transformado o persistan como inoperables, si hay cambios inflamatorios en la piel o nódulos satélites. En alguna de estas circunstancias uno puede continuar con más quimioterapia o con radioterapia, pero en caso en que los tumores hayan respondido y se transformen en operables, nuestra decisión va a estar dada si realizar una cirugía conservadora o mastectomía, o un vaciamiento axilar, o intentar un ganglio centinela. Recordó este trial, que es el de la doctora Patricia Cortázar. Es un estudio muy interesante que justamente habla de las diferentes respuestas a la neoadjuvancia con la obtención de la respuesta patológica completa, y como sabemos es mayor en los subtipos triple negativos y HER2 positivo, aún más con la implementación en los últimos años del doble bloqueo. La importancia de la respuesta patológica completa en las decisiones, la doctora expresa que puede ser diferente de acuerdo a sea interpretada por los médicos oncólogos o por los cirujanos. En el caso de los oncólogos, la no obtención de una respuesta patológica completa implica un peor pronóstico y posiblemente la necesidad de más quimioterapia, ya sea porque es un subgrupo triple negativo o HER2 positivo. Pero para el cirujano, la no obtención de una respuesta patológica completa, es cierto, por un lado va a marcar que estos subgrupos triple negativo y HER positivo pueden tener mayor índice de recidiva locorregional, puede necesitar o puede ser factible que necesitemos hacer un vaciamiento axilar, pero la cirugía conservadora aún es posible, aún sin haber alcanzado una respuesta patológica completa. Fíjense, esta diapositiva me pareció muy importante porque ella trae a consideración este estudio del 2015, donde muestra la evolución de los pacientes que fueron a neoadjuvancia con enfermedad inicial unifocal, multifocal y multicéntrica. Y dice que, o muestra en este gráfico, que la evolución, las recidivas locorregionales y la enfermedad, la sobrevida libre de enfermedad, no fue diferente en ninguno de estos tres subgrupos, con lo cual, si bien años anteriores la multicentricidad era un criterio que podía excluir a las pacientes para cirugía conservadora, hoy no lo es y podríamos perfectamente hacer una cirugía conservadora aún con enfermedad multicéntrica, multifocal de inicio. Fíjense, ella dice, sabemos que los subgrupos responden de manera diferente y la obtención de respuestas patológicas completas es muy baja o relativamente baja en los tumores con receptores positivos y más alta, entre el 50 al 80%, y 48 al 50% en HER2 y triple negativos. Sin embargo, si vemos los rangos de cirugía conservadora, no difieren demasiado. Entonces, dice, ¿por qué habiendo porcentajes tan elevados de respuesta patológica completa, la cirugía conservadora continúa siendo tan baja? Entonces dice, una posibilidad o una dificultad puede ser la imposibilidad de determinar la extensión de la enfermedad real preoperatoria, e incluso la presencia de calcificaciones residuales que, como sabemos, no van a responder a la neoadjuvancia. Incluso la utilización de resonancia magnética nuclear puede mostrar áreas de captación que sea dificultoso, con lo cual tendrían que ser biopsiadas, pero muchas veces la presencia de calcificaciones residuales
implica la necesidad de ir a una mastectomía. Puede suceder también que, como ven en el segundo ítem, la paciente prefiera ir a una mastectomía, y en tercera instancia dice, puede suceder, o es una consideración a veces común, que se intente resecar el volumen de enfermedad inicial pre-neoadjuvancia. Y esto no debe ser así. No debe ser así, perdón, a ver, ahí está. Porque dice, si vamos a resecar la misma cantidad de volumen mamario, para eso no le hubiéramos hecho neoadjuvancia, con lo cual uno puede perfectamente, si redujo el volumen de esa enfermedad, resecar el sector, ya sea que palpemos o que esté marcado, o la imagen radiológica, sin tener que resecar el volumen inicial de tumor. Cuando uno considera los cambios que ocurren en el tejido mamario, una de las cosas que más asusta es el tema de los márgenes, es decir, los patrones de respuesta. Puede ser que los tumores respondan en forma concéntrica o respondan en forma fragmentada. Esto hace que haya un cierto temor en relación a los márgenes correctos de una cirugía conservadora post-neoadjuvancia. Pero como ven en este gráfico, este es un trabajo del Dana-Farber, donde comparó la cirugía conservadora post-neoadjuvancia con márgenes cercanos, menores a 2 milímetros, mayores a 2 milímetros, pacientes que habían obtenido respuestas patológicas completas. En realidad no hubo diferencia y son todos similares, con lo cual hoy podemos utilizar el famoso no toque la tinta, que es el margen que utilizamos en las pacientes pre-neoadjuvancia, con relativa seguridad. Y en este último gráfico, por supuesto, lo que sabemos es que los pacientes que alcanzan respuestas patológicas completas tienen una evolución similar independientemente del subtipo que estemos analizando. ¿Qué dijo con respecto al ganglio centinela post-neoadjuvancia? Gran parte de esto nosotros lo hemos discutido en charlas anteriores y resulta muy interesante. Ella dice lo siguiente: si es un N0 inicial, la conducta debe ser similar a las pacientes con cirugía de inicio, independientemente del número de ganglios extirpados. Y esto es un estándar de práctica en su trabajo habitual. Esto ya ha sido presentado en varias revisiones, en el GANEA-2 y en experiencias de una institución, donde tanto los porcentajes de identificación como los falsos negativos son totalmente aceptables, similar a un paciente con N0 que no haya ido a neoadjuvancia. Así que eso, digamos que casi ni entra en discusión. Diferente es el tema de pacientes con axila positiva que hayan ido a neoadjuvancia y se hayan negativizado. Porque, como ya lo vimos en charlas anteriores también nosotros, el problema con estos pacientes son dos. Por un lado, la posibilidad de identificación, y por otro lado, el porcentaje de falsos negativos. Como ven acá, estas fueron las revisiones que ya lo hemos visto también con el Dr. Becker cuando dio su charla, las comparaciones. En forma inicial, los rangos de falsos negativos eran relativamente altos. Recuerden que, por ejemplo, el estudio de la COSOC era un estudio de no inferioridad. Necesitaban menos del 10% de falsos negativos para encontrar o para aceptar, por así decir, el trabajo. Entonces, en un primer momento esto no se llegó y después se vio que sí se aumentaba el número de ganglios identificados a más de 3 ganglios y utilizando ambos métodos, azul y tecnesio, realmente se obtenían los estándares que uno necesitaba. La doctora pone a consideración este trabajo que fue presentado ahora a principio de año, el doctor Giacomo Montaña, donde en realidad lo que presentan ellos, la experiencia del Memorial, el hospital donde ella trabaja,
donde muestra con qué frecuencia pudo evitarse el vaciamiento axilar en pacientes que hicieron neoadjuvancia. Y fíjense, en el 91% de su casuística, pacientes que eran N positivas y habían negativizado, pudieron encontrar más de 3 ganglios y utilizar ambos métodos de identificación. Y el vaciamiento axilar pudo ser evitado en el 41% de las pacientes. También con respecto a este trabajo, lo que mostró fue qué factores estaban relacionados con la imposibilidad de encontrar más de 2 ganglios centinelas. Para ello es muy importante la obtención de por lo menos 3 ganglios. Y en este trabajo lo que muestra es que un aumento del índice de masa corporal y la invasión vasculolinfática fueron los dos factores que condicionaron la dificultad de encontrar por lo menos 3 ganglios centinelas post-neoadjuvancia. Esto era esperable. Aquellos pacientes ER positivos y triple negativos fueron aquellos que en el análisis más pudieron verse beneficiados evitando el vaciamiento axilar, porque por supuesto van a ser los que más respondan. Y dice, aparte de esto, bueno, ya sabemos, triple negativo, CER2, van a ser aquellos que más se beneficien, pero ¿va a haber algún grupo de pacientes luminales que se beneficie con la neoadjuvancia? Bueno, dentro de este trabajo, ellos encontraron la respuesta nodal de un 15%, principalmente en pacientes con histología ductal, y mayor en luminales B con receptor de progesterona negativo. Entonces dice, los ductales con receptor de progesterona negativos de alto grado, es decir, luminales B, podrían también beneficiarse de la implementación de neoadjuvancia. Dice, por supuesto, con todos los trabajos iniciales, estos trabajos después no pudieron evaluar qué pasaba con esa axila que no se había vaciado. ¿Por qué? Porque en ellos se había hecho el vaciamiento posterior para ver esto de los falsos negativos. El único trabajo, que hasta el momento está publicado es el de la doctora Galimbert del Instituto de Oncología, en el cual se analizaron 70 pacientes con una evolución de 61 meses, y ellos realmente, pacientes N positivo que habían negativizado posneoadjuvancia, se les hizo gangliocentinela, en el seguimiento no tuvieron recurrencias axilares. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice con respecto al clip? Bueno, aquí, después que nosotros hemos charlado mucho sobre el tema y realmente casi consensuamos en forma obligatoria que es muy importante marcar el ganglio en el momento de la biopsia y cliparlo para poder después hacer la neoadjuvancia y continuar el análisis de ese ganglio. Bueno, la doctora nos pone otra visión totalmente diferente que me parece muy interesante traerla a consideración. Ella dice, marca, este es el trabajo famoso del MD Anderson, donde es cierto, ellos utilizan el clip y el porcentaje de falsos negativos es muy diferente de acuerdo a si buscan el ganglio centinela solamente, si buscan el ganglio clipado solamente, o si buscan el ganglio clipado más el ganglio centinela. En este caso, el índice de falsos negativos es muy, muy bajo. No obstante, este trabajo recuerda que el ganglio clipado no fue el ganglio centinela en un 23% de los pacientes. Entonces, la doctora Mónica Morrow dice, bueno, a ver, ¿qué pasó en el resto de los trabajos? ¿Cuál fue el grado de identificación de los ganglios clipados en los estudios anteriores? Y como ustedes ven, van del 63%, 80%, 71%. Entonces, realmente no es seguro poder retirar ese ganglio que se clipa. Entonces, dice, esto es lo que nosotros realizamos en el Memorial. Hacemos mapeo dual, es decir, tecnecio más colorante. Si no logramos tener 3 ganglios centinelas, realizamos vaciamiento axilar.
No utilizamos clip porque consideramos que es dificultosa su exéresis y no hay niveles de evidencia, por lo menos actuales, en cuanto al beneficio real de agregarle el clip. Entonces ellos no lo utilizan. Pero si tienen que hacer una exploración donde identifiquen un ganglio clipado y un solo ganglio centinela adicional, y ambos son negativos, ahí no realizan el vaciamiento axilar. Así que esta es la conducta que hoy presentan en el memorial. Como sumario de su actuar con respecto a la axila, como dijimos, si el paciente es N0, la biopsia de ganglio centinela se hace sin demasiada complicación, como en un paciente que hubiera ido a cirugía directa. Y eso no tiene, digamos, discusión. Si el paciente es N1, que es paciente positivo, se trata de buscar un porcentaje de falsos negativos menor al 10%, y esto se logra sacando por lo menos más de 2 ganglios, y dice, por lo menos es nuestra evidencia emergente o nuestro actuar por el momento. Y sí realizan un vaciamiento axilar cuando hay cualquier tipo de enfermedad residual en el ganglio, es decir, micrometástasis, macrometástasis o ITC, es decir, en eso son categóricos. O cuando los pacientes de inicio eran T4, N2 y N3. ¿Por qué? Porque en la revisión que ella hace de todos los trabajos de ganglio centinela, si bien dicen que incluyen pacientes N1 y N2, son muy pocos los pacientes N2. Entonces, solamente tienen que ser N1. Y por último, simplemente la incógnita o el interrogante que ya hemos planteado en la charla del doctor McLean, acerca de si el futuro es eliminar la cirugía post-neoadjuvancia. ¿Por qué? Porque si uno considera que en el 50% de los tumores triple negativos y en el 70% por lo menos de los grupos de HER2 positivo, después de neoadjuvancia alcanzan respuesta patológica completa, bueno, uno podría definir por imágenes que en estos subgrupos hay una respuesta patológica completa, realizar una biopsia, enviarlos a radioterapia y no realizar cirugía. Pero ¿qué dice? La doctora Morrow hace una recopilación primero de los trabajos retrospectivos y dice, hay 2 consideraciones con respecto a este punto. La primera, la respuesta patológica completa no excluye la posibilidad de recidiva locorregional, aún en pacientes que hayan sido operados e irradiados en forma posterior. Así que, por un lado, y los rangos de recidiva locorregional pueden ser desde 6% hasta 24% en pacientes jóvenes que, por ejemplo, que no hayan sido irradiadas. Entonces, por un lado eso, los pacientes pueden recidivar, incluso con respuesta patológica completa, aún con tratamiento completo, cirugía y radioterapia. Por otro lado, el conocimiento de la enfermedad residual es muy importante, o por lo menos cada vez más tiene relevancia. ¿Por qué? Porque saber si hay focos de enfermedad residual implica la posibilidad de entrar dentro de los protocolos de TDM1 o de capecitabine como agregado en pacientes triple negativos y ER positivo. Así que el conocimiento de enfermedad residual tiene importancia pronóstica. Y como les decía, hace una revisión de los 3 trabajos retrospectivos que un poco muestran la posibilidad de identificación de enfermedad residual mediante imágenes, pero estos 3 son los prospectivos. Y fíjense, no se los voy a detallar por cuestión de tiempo, pero fíjense el rango de falsos negativos. En este, que es el estudio alemán, un 17.8%, en este, que es el MICRA, un 37% de falsos negativos, es decir, las imágenes no pueden garantizar
la ausencia de enfermedad residual, y este es el BR005, donde fíjense, 22.5% de falsos negativos, con una sensitividad para identificar enfermedad residual del 50%. Esto no es admisible, por así decirle, dentro de las consideraciones actuales. Entonces, las conclusiones de la doctora es que la neoadjuvancia es un excelente approach para disminuir la extensión de la cirugía cuando esté claro que estos pacientes van a necesitar neoadjuvancia. La tumorectomía del ganglio centinela tiene baja morbilidad y es un approach costo efectivo para identificar enfermedad residual, y los trials de biopsias guiadas por imágenes post-neoadjuvancia para identificar enfermedad residual, por lo menos, no son promisorios hasta el momento y deben mejorarse, por así decirle, los recursos en esa dirección. Yo simplemente les marco aquí aquellos ítems a recordar que me parecieron muy, muy importantes y los podemos puntualizar. La respuesta patológica completa, como sabemos, en neoadjuvancia será mayor en los grupos triple negativo y ER2 positivo, pero no es obligatoria para hacer una cirugía conservadora. Es decir, si tenemos una respuesta parcial, perfectamente y técnicamente es una opción, lo podemos hacer. La multicentricidad no es contraindicación para cirugía conservadora post-neoadjuvancia. No es necesario resecar el volumen inicial post-neoadjuvancia. Los márgenes en cirugía conservadora post-neoadjuvancia puede ser aplicable el mismo que utilizamos en cirugía de inicio, que es el de no toque la tinta. El ganglio centinela post-neo, en N0 inicial, es igual al de una cirugía de inicio. Y en N1, que se negativiza post-neoadjuvancia, como puntualizó ella, usar los dos métodos de identificación, retirar más de 2 ganglios, el clip lo dejo a su criterio, pero ellos no lo utilizan, y por supuesto, vaciamiento axilar en cualquier resto de enfermedad de los ganglios, macro, micro o ITC, enfermedad inicial T4, N2 o N3. Y por el momento, sí, cirugía post-neoadjuvancia. Muchas gracias a la doctora Morrow, yo solo transmití lo que ella dijo. Gracias, Diana, muchas gracias. Tenés apagado el video, yo te lo apagué, así que si querés prenderlo. Ah, perfecto, buenísimo, sí. Diana, espera que acá abro, hasta el momento, lo único el doctor Martín Audi, él pregunta si se está realizando punción axilar en pacientes que realizaron neoadjuvancia. Supongo que el doctor está haciendo pregunta a nosotros, pero no es la pregunta que se le haría a la doctora Morrow. ¿Dijo algo la doctora Morrow al respecto? No se, por lo menos no se expidió acerca de la necesidad de, sobre todo en pacientes iniciales N0. Supongo que digamos, la correcta estadificación de la enfermedad pre-neoadjuvancia puede ser importante para evaluarlo después, pero ella no puso como criterio exclusivo que todos tengan que tener ecografía y punción de los ganglios. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta? A ver, chequeamos, si no pasamos a la próxima presentación. Bien, bueno, a ver. Pregunta, ¿en qué relación? Sí, acá están apareciendo, a ver, pero un poquitito, a ver. Pregunta, ¿en qué relación no se reseca el área total de lesión? ¿Qué hacer cuando la lesión está retrogradar y la retrae? No, a ver, ella no, perdón, Nacho, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, a ver, ella no habla específicamente de las técnicas quirúrgicas. Diana, yo puedo decir... Perdóname, Diana, ¿puedes prender tu video sí, o no? Tu video. Sí, pero lo pongo, pero me dice que no me dejas. Ah, el video, sí, el audio, ¿no? Dale, a ver. No, me dice que no me dejas el video, a ver. Espera. ¿No? El anfitrión lo detuvo. ¿Sos vos? A ver ahora. Ah, ya está.
Ahora sí, acá estoy. Bueno, en realidad ella no habla específicamente de las técnicas quirúrgicas. Yo creo que uno puede plantear, a ver, si una lesión era retroareolar, se me ocurre a mí, podemos hacer un cuadrante central, veremos la consideración de o la necesidad de resecarle el complejo areolapezón o no. Lo que dice es que todavía en los Estados Unidos ellos tienen muchos cirujanos que no se animan a tomar la conducta por la enfermedad residual y que esto no puede ser así. Es decir, si uno le hizo neoadjuvancia y la paciente respondió, incluso en forma parcial, así sea parcialmente, debemos tomar lo que quedó como enfermedad residual o incluso si desapareció el clip sin miedo e intentando resecar el volumen de inicio. Esa es un poco la expresión. Diana, Marcelo Puiglome nos pregunta ¿qué tipo de cirugía realiza post-neoadjuvancia en pacientes con lesiones multicéntricas que tienen respuesta patológica completa? Supongo, ella con respecto a eso y a la multicentricidad, dice si tenían dos lesiones marcadas, a ver, hay también que considerar que no se extiende demasiado, pero dice que no hay que tener miedo a hacer la exéresis de las áreas marcadas inicialmente, aunque no sean exclusivamente un único foco. Es decir, si tenía una lesión en cuadrante interno y otra en cuadrante externo y uno las ha marcado y tiene una respuesta, bueno, una buena respuesta, hacer una tomorectomía de esos sectores y si lo permite hacer, no descarta eso la cirugía conservadora. Majo Longarela nos pregunta si sabemos la diferencia de respuesta patológica completa en distintos tipos histológicos como micropapilar, papilar, etcétera. ¿Vos tenés algo para responder? No, Majito, no, la verdad es que mira, no lo tengo, ella no lo consideró, yo no lo tengo presente tampoco, sí, por supuesto, la diferencia entre ductal y lobulillar, como sabemos, los lobulillares van a responder menos. Me parece que quizás de los subtipos menos agresivos, yo no sé si hay trials que uno pueda sacar una conclusión, porque son menos frecuentes, entonces tendrían que ser, aparte tener las características para entrar en la adjuvancia, pero no, yo no te podría decir exactamente eso. Ahí está. Bueno, perfecto. Gracias, Diana. Bueno, entonces ahora pasamos a la próxima presentación, que es la mía. Yo me voy a sacar el video para tener mejor, señal. Y ahí está. Diana, ¿se está viendo? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces como me toca a mí hacer algunos comentarios respecto de lo que fue ASCO 2020, que también fue una reunión virtual. Como muchos de ustedes sabrán, ASCO tiene una primera reunión donde se presentan los contenidos científicos, la presentación de los abstracts que fueron aceptados, y más adelante, que va a ser en agosto, se va a desarrollar la segunda reunión que consiste en los educacionales, ¿no? Que es otra reunión también muy interesante. Lo que yo voy a contarles es mostrarles algunos abstracts que se presentaron, algunas actualizaciones de algunos estudios en marcha, pero por supuesto que los que han podido participar sabrán que las publicaciones, los trabajos que se presentan son muchísimos, muchísimos. Yo simplemente tomé algunos que me parecieron interesantes y teniendo en cuenta que en estas reuniones fundamentalmente somos muchos los ginecólogos, cirujanos, mastólogos, hay radiólogos, patólogos y hay oncólogos, pero son pocos, ¿no? Entonces van a ver que un poco lo que yo fui tomando son trabajos por ahí con estas características. Bueno, en primera instancia, les comento esta actualización. Este es el protocolo TMIST, que es un estudio randomizado que se está llevando a cabo, que busca determinar si la tomosíntesis debe reemplazar a la mamografía digital para el screening del cáncer de mama. Este es un estudio que comenzó su reclutamiento en septiembre de 2017 y hoy aún continúa.
Entonces, para ver en qué andaba este trabajo, yo fui a visitar la página del Clinical Trial, que es del National Institute of Health, y donde figura acá, pueden ver que es un trabajo que hasta el 2025, al 2025, no vamos a tener datos. Pero está en marcha, me pareció interesante comentar que este trabajo está en marcha, se presentó en ASCO. Bueno, este abstract es del MD Anderson, a este se refirió la doctora Maciel el otro día en su charla. Entonces, como nos enseñaba Alejandra el lunes pasado, en el background de este trabajo dicen que la probabilidad de subdiagnosticar un carcinoma ante una biopsia percutánea con hiperplasia ductal atípica es de 10 al 30% de los casos, por lo que la decisión quirúrgica sigue siendo el estándar en estos casos, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? Analizar la incidencia de cáncer de mama en mujeres con hiperplasia ductal atípica, a las cuales no fueron sometidas a cirugía, versus las que sí fueron sometidas a cirugía, y esto fue en un tiempo de seguimiento de 15 años. Este es un poco el diagrama. Para esto realizaron una revisión de registros de pacientes con hiperplasia ductal atípica diagnosticados por biopsia con una aguja gruesa entre enero del 2004 y octubre del 2018. Si bien este es un estudio retrospectivo, los autores refieren que la toma de decisión y la carga de datos se realizó en forma prospectiva. La decisión de no operar a una paciente con una hiperplasia ductal atípica fue consensuada en una reunión multidisciplinaria, donde yo me imagino que habría un radiólogo, un patólogo y el mastólogo. Se consideraba de bajo riesgo, o sea, como la paciente que tenía un muestreo adecuado, refieren con una atipía limitada, no especifican a qué llaman atipía limitada, y que, por supuesto, concordancia entre las imágenes y la histología. De las pacientes operadas se excluyeron las que luego, en el reporte de anatomía patológica, había un carcinoma, ¿no? Esas las excluyeron. Luego, en el seguimiento, los casos donde se desarrollaron cáncer de mama, estos se clasificaron como ipsilateral, contralateral o de sitio índice si este carcinoma surgió en el sitio donde estaba la hiperplasia ductal atípica del mismo cuadrante. Bueno, utilizaron modelos de regresión logística multivariada y vamos a ver entonces los resultados. 478 mujeres con 483 hiperplasias ductal atípicas cumplieron con los criterios y fueron 305 observadas, no operadas, y 173 operadas. La mediana de seguimiento fue de 5.2 años, con un rango de 1.1 a 15.3. Después de excluir a las pacientes con antecedentes de cáncer de mama, el análisis multivariado no demostró ninguna asociación de edad, raza, uso de quimioprevención o decisión quirúrgica con riesgo de cáncer de mama. De los 387 pacientes sin antecedentes de cáncer de mama, 21 desarrollaron luego un cáncer, 10 en el grupo quirúrgico y 11 en el grupo de observación, 7.3 versus 4.4%, esto con una P de 0.2 no fue significativo. También, bueno, identificaron 2 cánceres en el sitio índice, en el grupo cirugía, y 3 en el grupo observación, esto tampoco fue significativo, y concluyen que el control sin cirugía es segura en casos seleccionados que tienen un diagnóstico de hiperplasia ductal atípica en una punción histológica. Las recidivas en el sitio índice son raras y son menores que el riesgo de cáncer en otra parte de la mama. Bueno, a mí me pareció interesante este trabajo, creo que aporta un poco más de evidencia en el sentido de optimizar el manejo de las lesiones proliferativas. Por supuesto que cada caso en particular debe ser discutido entre nosotros los distintos especialistas, pero por el momento creemos que estas lesiones deberían una biopsia radioquirúrgica, y habría que esperar más evidencia o consejos que indique lo contrario. Bueno, en ASCO se presentan las sesiones de aspectos destacados, que se llaman los highlights, y en lo referente al tratamiento adyuvante del cáncer de mama, le tocó a la doctora Angie De Michele, que es de la Universidad de Pensilvania,
hizo una presentación que me pareció muy interesante y se las paso a comentar. Ella comienza haciendo un balance de dónde estamos. Dice que hoy sabemos que los resultados del tratamiento del cáncer de mama en estadios tempranos han mejorado significativamente en los últimos 20 años, en gran parte debido a los avances en la terapia adyuvante y neoadyuvante. Esto ha dado lugar a una gran población de sobrevivientes de cáncer de mama. Diana, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchas bien, Diana? Sí, Perfecto. sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. Esto ha dado lugar a una gran población de sobrevivientes de cáncer de mama, y si bien esto es una buena noticia, por otro lado vemos que muchas de estas mujeres sufren toxicidades a corto plazo y largo plazo, además siguen viviendo con el miedo a la recurrencia, todo lo cual altera su calidad de vida. Entonces, para abordar este problema, ahora la atención está puesta como objetivo en la optimización de las terapias a través de la estratificación del riesgo de la enfermedad, en grupos de alto y de bajo riesgo, con el objetivo de escalar la terapia en las pacientes de alto riesgo o de escalar, términos que estamos ahora en los últimos años escuchando, de escalar el grupo de pacientes consideradas de bajo riesgo. ¿Cuál es el objetivo? La ventaja de optimizar estos tratamientos permitiría o permite mejorar la tolerabilidad, la calidad de vida, reducción de la recurrencia y la sobrevida global. En esta sesión de ASCO, estos fueron los trabajos que se presentaron. Yo voy a hacer, por el tiempo que tenemos, mención solamente a dos, que es el Alternate y el MINDAC. Pero me pareció muy interesante este gráfico que mostró. Enfocándose en la enfermedad HER2 positiva, se ha hecho mucho trabajo para ver si era factible optimizar la columna vertebral estándar de la quimioterapia basada en taxanos y antraciclinas. Entonces, las estrategias de escalamiento han incluido el TDM1 en aquellas pacientes con enfermedad residual post-neoadjuvancia, la adición de nuevas terapias anti-HER, como el pertuzumab, lapatimib, neratimib, o la prolongación en la duración del tratamiento anti-HER. Las estrategias de desescalamiento han incluido esquemas sin antraciclinas, como el BCIRG006 y el APT trial, utilizando solo un conjugado de anticuerpos y fármacos, como el ATEM trial, y la reducción de la duración del trastuzumab. Como le decía, me pareció interesante un poco para ver cómo están siendo los trabajos que se han realizado, las presentaciones y lo que está en marcha. Respecto a la enfermedad luminal, receptores hormonales positivas, las estrategias de escalamiento de los tratamientos pueden lograrse en distintos puntos de la enfermedad. Por ejemplo, lo que respecta a los marcadores moleculares del tumor primario, como fue el caso del MINDAC, cuando existen cambios dinámicos que se producen en el transcurso de la terapia, como la diferencia del KI67 y la respuesta patológica a tratamientos, el Alternate, o sino también por el uso de marcadores de enfermedad residual mínima. Entonces vamos a hablar ahora del MINDAC, que bueno, se presentó una actualización ahora en ASCO, a 8 años. Para recordarlo, el MINDAC clasificó a los pacientes de dos métodos diferentes. Para estratificar a las pacientes de grupo de alto o bajo riesgo, se utilizó un riesgo clínico, utilizando el adjuvant online, o un riesgo genómico, utilizando el MammaPrint, ¿no es cierto? La cuestión específica de interés eran las pacientes con riesgos discordantes, o sea, clínico bajo, genómico alto, o clínico alto, genómico bajo, que fueron randomizadas a recibir quimioterapia o a no recibir quimioterapia. Entonces, acá está la actualización del endpoint primario, que era la sobrevida libre de enfermedad a distancia, que buscó determinar si las pacientes con riesgo clínico alto, genómico bajo, que fueron aleatorizadas a no recibir quimioterapia, tendrían una sobrevida libre de metástasis a distancias a 5 años por encima del umbral establecido del 92%. Y acá vemos que a 8 años este punto final se mantuvo. Este es el endpoint secundario, fue una comparación entre los que recibieron quimioterapia y los que no. Los que sí recibieron quimioterapia y los que no.
A los 5 años esta diferencia fue inferior al 1% y vemos que a 8 años esta diferencia es de 2,6%. Vemos que la curva se separa un poquito, pero sigue sin haber diferencias en estas pacientes. Pero lo importante y novedoso, sin embargo, es este análisis por edad. Fíjense que las mujeres mayores de 50 años, como vemos en este gráfico de la derecha, la diferencia absoluta entre el brazo quimio y no quimio es muy pequeña, del 0,2%. Sin embargo, acá a la izquierda, las mujeres de 50 años o menos, la diferencia absoluta para las que recibieron quimioterapia en comparación con las que no lo hicieron, ahora aumentó un 5%. Y ahora sí, la diferencia parece que es más importante y tiene cierta significancia. La explicación de los autores es que esto puede estar relacionado con los efectos de la quimio en cuanto a la función ovárica, ya que una alta proporción de mujeres en el brazo sin quimioterapia tomó solamente tamoxifeno sin supresión de la función ovárica, y que muchas mujeres del brazo quimio quedaron en amenorrea. Postulan que esta diferencia podría ser sustancialmente menor si a estas mujeres más jóvenes fueran sometidas a supresión de la función ovárica. No obstante, la presentadora en este highlight, la doctora de Michele, comentaba que esta hipótesis no puede ser probada a partir del diseño del MINDAC. El otro trabajo que les decía es el Alternate, donde, bueno, es un estudio que está en marcha, y acá en esta sesión, en esta edición de ASCO, presentaron los primeros resultados que están surgiendo. El Alternate es un estudio para mujeres de neoadjuvancia endocrina, en mujeres con receptores hormonales positivos, en estadios 2 y 3. Los objetivos son validar prospectivamente el score PEPI modificado como un surrogante de supervivencia libre de recaídas en la terapia endocrina neoadjuvante. Además, trató de evaluar si modificaciones tempranas en el KI67 podían utilizarse para realizar un triage de pacientes a quimioterapia o seguir en hormonoterapia. Esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Para recordar, respecto del score PEPI, es índice de pronóstico endocrino preoperatorio, PEPI, que requiere tamaño tumoral, estado de los ganglios linfáticos, el valor del KI67 y el estado de los receptores de estrógeno según la escala de Allred. En las publicaciones iniciales, el del score PEPI se lo categorizó en 3, PEPI 0, PEPI 1 y 2, o PEPI mayor de 4. El score PEPI modificado incluía el límite de KI67, como se muestra acá. El ensayo Alternate utilizó como endpoint lo que está ahí, la ESDR, que sería la tasa de enfermedad endocrina sensible, o respondedora, por ahí yo la traduciría mejor, que se compone de una respuesta patológica completa y una puntuación de PEPI modificado 0. Esto después de 6 meses de tratamiento neoadjuvante hormonal. Entonces, acá vemos el diseño del Alternate, vemos, bueno, acá no dice, pero la edad media de todas estas pacientes era de 64 años, o sea que no eran pacientes añosas, no eran pacientes muy mayores, sino que la edad media de 64 años. Eran pacientes todas posmenopáusicas, con cáncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo, con tumores de mayores de 2 centímetros, pero fíjense que había tumores hasta 4C, con o sin ganglios comprometidos, sin metástasis a distancia, con receptor de estrógeno positivo Allred 6 u 8, que bueno, fueron randomizadas a 3 ramas, la rama control, que era la que recibía anastrozol, y las otras 2 ramas, una con fulvestrant y la otra con la combinación de anastrozol o fulvestrant. Esperen que... Entonces, lo que hacían es, bueno, randomizar estos 3 grupos a 24 semanas de neoadjuvante con estos medicamentos, con estas drogas, pero a la 4ª semana hacían una biopsia nuevamente al tumor y aquella paciente que tenía un KI67 mayor del 10% salía del tratamiento hormonal e iba a tratamiento sistémico, a quimioterapia neoadjuvante. Luego de las 24 semanas de tratamiento neoadjuvante, las pacientes iban a cirugía, eran operadas, y aquella que tenía un PEPI 0, el score PEPI era 0,
seguía el tratamiento hormonal sin quimioterapia adyuvantes en este caso. La que la que no lograba un PEPI 0 iba a quimioterapia adyuvante. Este esquema, bueno, comentarles, creo que por ahí está la doctora Mani, que el otro día dio su charla, y en una reunión nuestra en el centro mamario, discutimos entre nosotros este esquema, este diseño, y fueron muy críticos algunos de los médicos del servicio por el diseño del Alternate, pero bueno, creo que todavía falta, ¿no?, para tener los resultados definitivos, pero puede ser muy interesante cuando los tengamos. ¿Qué presentaron esta vez? Los primeros resultados era la combinación del endpoint primario, perdón. Aproximadamente 20% de los pacientes de todo el ensayo lograron un PEPI modificado 0 y respuesta patológica completa, 20%. Y por supuesto que entonces no recibieron quimioterapia, como ven acá. Y esto fue 81% de anastrozol, 98 y 89 para las otras ramas. Esta diferencia no fue significativa. Por supuesto, como decía, ahora quedamos a la espera de los resultados más alejados de este trabajo, pero me pareció que puede ser interesante. Bueno, y lo último que les voy a mostrar es quizás uno de los trabajos que mayor repercusión tuvo y que se presentó en sesión plenaria. Para los oncólogos clínicos, esta era una presentación muy importante que estaban esperando. Es un estudio de fase 3 de este consorcio norteamericano, donde estudió el valor del tratamiento locorregional inicial en las pacientes metastásicas. Es una investigación importante, bien hecha, y que da claras respuestas a este interrogante. La evidencia previa a esto que estamos presentando ahora son estos dos trabajos, uno de la India y otro de Turquía. El primero fue presentado en 2017 y el segundo en 2018, con resultados contradictorios. Fíjense que el trabajo de la India, de aquí, de la izquierda, no observó ninguna ventaja de supervivencia con el tratamiento locorregional inicial. Las curvas de sobrevivencia se superponen y el hazard ratio es casi nulo. Por otro lado, el trabajo de la Federación Turca, cuando se analizó a los 5 años, sí encontró y favoreció el tratamiento locorregional inicial con una diferencia de supervivencia global absoluta del 17%. Pero bueno, el trabajo que estamos presentando ahora, este es un poco el diseño. Reclutaron pacientes con metástasis de cáncer de mama nuevas, que luego de la registración empezaron un tratamiento sistémico de acuerdo a los estándares. Y si luego de 4 a 8 meses no había progresión de la enfermedad a distancia, eran randomizadas. Algunas a continuar con el tratamiento sistémico u otras a un tratamiento locorregional. ¿En qué consistía el tratamiento locorregional? En la completa resección del tumor, si era posible obteniendo los márgenes libres, y después si debería recibir radioterapia, era irradiaba. Y después se seguían los pacientes por 5 años. El endpoint primario fue la supervivencia global. Variables secundarias importantes se incluye el tiempo hasta la progresión locorregional de la enfermedad, la calidad de vida relacionada con la salud, la carga absoluta de las células tumorales circulantes y la intención de recoger muestras biológicas. Estas sean los endpoints secundarios. Entonces vemos que después del primer paso de registración y de randomización quedaron 131 pacientes en el grupo de tratamiento sistémico solo y 125 en el grupo en el cual fue operado. De antemano ellos sabían que iban a tener entrecruzamiento de pacientes, un crossover, y la tolerancia era hasta un 15%, sin embargo, tuvieron solo un 14%. De las pacientes del grupo de la rama que iban a ser operadas, eran 125, 14 no fueron finalmente operadas, 9 porque se opusieron las pacientes, por progresión de la enfermedad o por otros motivos. De las 109 que sí se operaron, 87 pudieron lograr márgenes libres y 74 fueron irradiadas.
Del otro rama de las pacientes que, randomizadas al grupo de quimioterapia, 25 sí fueron operadas, 13 el año de la randomización y 12 tiempo después. Bueno, resultados. En diciembre del 2019, hace poquitos meses, 121 pacientes ya habían fallecido, lo que representaba el 80% de la información completa. El tiempo medio de seguimiento fue de 53 meses y la mediana de supervivencia fue de 54 meses. La curva de supervivencia se superponen por completo, fíjense acá, son superpuestas. El log rank para la diferencia entre ambos grupos tiene un valor de P de 0.63 y el hazard ratio de 1.09. Por lo tanto, no encontraron beneficios en términos de supervivencia para la aplicación de tratamientos locorregionales en las pacientes metastásicas. Respecto del tiempo a la progresión, los resultados son muy similares, con una P de 0.4 y curvas superpuestas. En la fecha límite, 178 pacientes habían progresado o habían muerto y 89 en cada brazo. Al examinar, esto me pareció interesante, al examinar la supervivencia según el subtipo tumoral, fíjense que en el grupo HER2 y el grupo luminal, las curvas están superpuestas, no hay beneficio de operar las pacientes con metástasis, pero en el grupo de pacientes triple negativos, lástima que eran muy poquitas, pero acá la curva sí se abre y le fue peor a las pacientes operadas. Fíjense que las pacientes que eran sometidas a cirugía tuvieron peor sobrevida, puesto que claramente al operar las pacientes se dejó de lado un poco, un tiempo, el tratamiento sistémico y estas pacientes evolucionaron peor. Pero bueno, eran poquitas pacientes. Respecto a la progresión locorregional, obviamente, las pacientes que no habían tenido cirugías tenían el tumor intacto, pero bueno, analizando un poco y corrigiendo esto, vieron que, obviamente, lógicamente, las pacientes de este grupo iban a tener mayor progresión de la enfermedad a nivel local, y esto fue significativo. No obstante, analizando la calidad de vida con distintos scores, vieron que no tuvieron modificaciones o diferencias significativas en los parámetros de calidad de vida. Entonces, como conclusión de esta presentación, concluyen que el tratamiento local temprano no mejora la supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico, aunque se vio un riesgo 2.5 veces mayor de progresión locorregional de la enfermedad en el grupo de terapia sistémica. La cirugía del tumor primario no condujo a una mejor calidad de vida. Por lo tanto, sobre la base de datos disponibles, el tratamiento locorregional para el tumor primario no debe ofrecerse a mujeres con cáncer de mama en estadio 4 con la expectativa de un beneficio de supervivencia. Ahora bien, cuando la enfermedad sistémica, metastásica, está bien controlada con terapia sistémica, pero el sitio primario está progresando, como puede suceder en ocasiones, se puede considerar entonces sí el tratamiento locorregional. Bueno, un tema también esta aparte, me llamó la atención que hubo 43 presentaciones sobre inmunoterapia en cáncer de mama. Claramente, esto es algo que está creciendo mucho, con investigaciones en marcha. Por eso es que, bueno, más adelante vamos a tener 2 charlas específicas, ya la tenemos comprometida a la doctora Isabel Fram, que va a hablarnos de los marcadores biológicos, y al doctor Carlos Silva, que nos va a hablar de inmunoterapia en cáncer de mama. Así que, bueno, esa es un poco la presentación mía, y no sé, Diana, si vos pudiste estar viendo ahí si hay alguna pregunta. Sí, Nacho, acá el doctor Gustavo Misler, con respecto al primer trabajo que presentaste de hiperplasia ductal atípica y su evolución, nos preguntó si decía el trabajo el tipo de biopsia y cuántas COR se habían realizado y si el sistema era por vacío, es decir, daban identificación o explicación de cómo habían sido tomadas esas biopsias. No, es un abstract nomás, ¿no es cierto? Y mucho no dicen. Después, Gustavo, lo que puedo hacer es ponerlo en el grupo que tengo, lo tengo ahí aparte el abstract para ponerlo para que lo veas, pero no, en esto no dan mucho más. Dice acá, sample sites, no dice mucho más de eso, no dice. Después se los comparto para que lo vean.
Perfecto. Y Joana quería hacer un aporte acerca del trial seguro, que el que hablaste de neoadjuvancia hormonal, que era el que habíamos discutido el otro día. No sé si la habilitas a Joana, Y que espera que, quería agregar. Sí. espera, Joana, que ahí está, Joana, puedes hablar. No. Hola, hola, ¿qué tal? Excelente las 3 presentaciones, excelente. Un orgullo trabajar con ustedes. ¿Me Es escuchan? amiga, nos dice Perfecto, eso porque perfecto, trabaja con perfecto. nosotros, porque es amiga. Obvio, chicos. Amiga. Bueno, primero Gracias, Joana, gracias. lo que primero quería hablar un poquito es de una revisión que, según lo que dijo Julia, de los BRCA mutados, de triple negativo con el uso de platino, en la charla que di de neoadjuvancia, hay una revisión que se presentó en ESMO del 2019 que habla de la neoadjuvancia adaptativa, o sea, ir evaluando la respuesta en los triple negativos, ir evaluando la respuesta al tratamiento neoadyuvante, y de acuerdo a eso, sumarle o no el platino, que es muy importante para la neoadyuvancia de los triple negativos. Y en esta revisión se vio que los BRCA, por tener los pacientes que tenían mutación BRCA, no es que tenían una mejor respuesta al platino por esa mutación. Eso quería recalcar, y si quieren pueden revisar un poquito mi charla. Y después, en cuanto a lo que dijo el doctor del alternate, es un estudio muy complicado, que lo explicó perfecto él, que en realidad es importante para evaluar la sensibilidad endocrina, y que, bueno, un 20% habían tenido una buena respuesta y habían continuado con el tratamiento adyuvante de endocrinoterapia. Y lo que se está evaluando, lo que todavía no se presenta, es la sobrevida libre de progresión o de recaída, ¿no? Que eso sería también importante, por ejemplo, en estos pacientes que no han recibido quimioterapia en el estudio nunca, ¿sí? Así que, nada, bueno, eso quería agregar. Un besito grande a todos, excelente, ¿eh? Gracias, Joana. Felicidades. Bueno, Gustavo, ahí bárbaro. ahí a través del Zoom puse el PDF del trabajo este que hacías preguntas, que preguntabas. Mm, ¿Alguna otra pregunta? Divino. ¿Comentario? No, preguntas no. La doctora Norma Canals de Córdoba dice que le sirve mucho, que es patóloga, y Vivinazo también nos manda un saludo. Nacho, una última consideración que yo hago con respecto al trabajo que vos presentás de pacientes metastásicos. Esos trabajos, en realidad, previamente, tanto el turco como el indio no fueron convincentes en relación a un beneficio en la sobrevida de los pacientes. Sí, el beneficio está dado en la sobrevida libre de progresión del tumor inicial, es decir, y particularmente en pacientes que tenían enfermedad localizada con un único sitio metastásico, principalmente los de metástasis óseas, porque son, digamos, de larga evolución. El problema con esos trabajos, que yo encuentro también en este trabajo, es que parten de un sesgo inicial, que ellos comienzan con quimioterapia y que si no han progresado durante la evolución de tratamiento sistémico, ahí se randomizan. De por sí, eso es un sesgo implícito, porque ya selecciona pacientes que tienen una buena evolución y que no progresan dentro de los primeros 4 a 6 meses de tratamiento. Pero esa es una crítica que se les hace a todos los trabajos que tratan con enfermedad metastásica, por así decirlo. Y después que es difícil sacar conclusiones, porque en cada una de las ramas son pocos los pacientes que se presentan de inicio con enfermedad localizada y metástasis, es un 2 o un 3%, entonces por eso. Sí. Pero bueno, está bien, el concepto es que no le aportamos ningún beneficio en sobrevida, eso es indiscutible. Sí, no, me pareció interesante la manera en que, espera que estoy, saqué el que Andresito, quiera, mira, Andresito nos pregunta también. Andrés, saqué el mute, así que el que quiera abre el micrófono y habla. Así que están todos habilitados para el que quiera abrir una pregunta puede hablar. Lo interesante de este trabajo, como concluyen, es, y me parece que eso tiene que ser siempre así, ¿no? La paciente metastásica
que tiene su metástasis, su enfermedad a distancia controlada, y está en buen estado general, y vemos que localmente progresa, bueno, esa paciente sí necesita una solución local, ¿no? Esa es claramente las pacientes que tenemos que atender y localmente ver qué es lo mejor para ella. Andrés, ¿que tenía alguna pregunta? Sí, Andrés pregunta, Andrés se fue, no tengo el video, pero Andrés nos preguntaba, es cierto, en el trabajo de cirugía en estadio 4, ¿qué hacían con la axila? No, Porque en los trabajos no la tocan, la claro. axila no la tocan a la axila, hacen referencia al tumor primario de la mama, pero la axila consideran un área metastásica y hacen referencia solamente a la mama, a la resección del tumor, sea una tumorectomía, si era factible, o eventualmente una mastectomía, pero una tumorectomía y radioterapia, pero la axila no hacen mención. Nacho, y otra pregunta, ¿ellos discriminan qué tipo de enfermedad local iba era ambos brazos? Porque ¿qué es lo que pasa? En muchos trabajos, los pacientes metastásicos que iban a cirugía tenían más T3 y T4. Entonces, ¿qué pasa? En realidad en esos pacientes la cirugía no había sido planteada como un beneficio en la sobrevida, era más para evitar una lesión ulcerada o una progresión. Entonces, ahí también hay un sesgo metodológico porque es diferente. Sí, no hacen mención. Mira, mientras ustedes están ahí, yo lo que estoy viendo acá justamente el PDF de lo que mandaron para revisar lo que me estás preguntando, no ponen el PDF qué tipo de enfermedad local randomizaban. Creo que eso, obviamente, hacían referencias, claro. este trabajo va a tener una publicación, se va a publicar, así que cuando tengamos esa publicación vamos a tener más datos. Por el momento eso en el abstract y en la presentación no se dijo. Bueno, bárbaro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que siendo ya las casi 3:30, casi las 3:30, podemos dar por concluida esta sesión, ¿no es cierto? Así que vamos a descansar todos un poquito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Listo. Chao.